Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elsie Mernes Drakeford. Soy presidenta de la Comisión Problemática de Pymes de este Consejo Profesional. Hoy tengo el agrado de poder presentar esta RCIT, cuyo disertante será el doctor Hernán Medina, que es especialista en empresas de familia. El tema de nuestra RCIT son las pymes de familia. Cómo enfrentar la continuidad de las empresas familiares. El doctor Hernán Medina, durante su disertación, nos va a hablar de distintos aspectos, que son los siguientes: análisis de las problemáticas de las empresas familiares y de sus principales desafíos organizacionales, ciclo básico de desarrollo de una empresa familiar y cómo evaluar el camino a seguir, la evolución cultural de las empresas de familia, el indispensable apoyo profesional multidisciplinario y por último el protocolo familiar. Bueno, espero que sea de su agrado, que lo disfruten y que lo que se converse en esta RCIT sea de utilidad para cada uno de los profesionales que se dedican día a día a asesorar y a realizar consultorías a las empresas de familia. Muchas gracias, que disfruten. Generalmente, hablar de empresas familiares es relacionarlas, sin duda, con problemas de tipo de organización, problemas de tipo de relaciones entre los participantes, sus familiares que están en la empresa. Pero, claro, debemos aclarar que hay muchas empresas familiares que se han consolidado a través del tiempo y hoy realmente están siendo administradas por segundas, terceras, cuartas y hasta quintas generaciones. Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta que cada de 100 empresas familiares que se constituyen, el 70% de ellas no pasan de la primera generación a la segunda. El 15% no pasa de la segunda a la tercera, y entonces quedaría solamente un 15%. Esto significa, obviamente, de que hay un problema evidente en las empresas familiares,
ya sea como decíamos al comienzo, por problemas de organización o por problemas de los familiares entre sí. No es un tema menor y es un tema que hay que profundizarlo para poder evitar situaciones difíciles, hasta de cierre de compañía. Entonces, como decíamos, en estas circunstancias, vamos a tratar ahora de desarrollar un esquema para tratar de evitar estas situaciones y que como profesionales podamos ayudar a las empresas de salir de este tipo de conflictos. Pero es importante preguntarnos entonces cuál es el primer objetivo que deberían cumplir las empresas familiares para llegar a buen puerto. Y evidentemente el primer objetivo es aprender a gobernarse y gestionarse como familia empresaria. Conceptos importantes, parecen similares, parecen casi iguales, pero es absolutamente diferente el concepto de empresa de familia y familia empresaria. ¿Y por qué decimos que es indispensable aprender a gestionarse y a gobernarse como familia empresaria? Porque, digamos, consolidar una familia empresaria hace que luego en las empresas familiares se hayan establecido consensos, objetivos, formas de actuar dentro de la compañía que evidentemente van a facilitar, digamos, su funcionamiento. Y evitaríamos entonces este tipo de situaciones donde siempre habrá un intermediario que trate de calmar las aguas. Pero la verdad es que deberíamos preguntarnos también, ¿por qué cierran las empresas familiares? ¿Por qué cierran? ¿Por problemas económicos? ¿Por problemas, digamos, de conflictos? Y sí, aunque parezca mentira, muchas veces las empresas familiares cierran o se venden por problemas, no por problemas económicos y financieros, sino por disgustos internos en las familias que muchas veces son irreconciliables. Y este es el punto fundamental. Ahora veamos entonces algunas problemáticas de las empresas familiares. Uno de los problemas que encontramos como asesores dentro de las empresas familiares es que deben convivir, digamos, el sistema emocional que existe en la familia, o sea, las relaciones, el respeto, en fin, la convivencia familiar, con el sistema racional de las empresas, donde ahí ya tenemos normas, una estructura que debemos respetar. En fin, es muy distinto un esquema emocional de familia contra un esquema racional de las empresas. Y el otro problema que se puede advertir es que hay una mezcla de emociones con intereses patrimoniales. Y esto también es un tema que habrá que conversar y poner en claro. Celos, envidias entre hermanos, futuros herederos, primos, yernos, ese tipo de situaciones también es muy común verlas dentro de la problemática de las empresas familiares. Confusión entre lo que es el patrimonio de la empresa y los bienes de la familia. Acá ya no es un problema, como decíamos antes, una mezcla de emociones con intereses patrimoniales, sino que ya se está hablando de qué me corresponde a mí, cuál es mi parte en la empresa, y si esos bienes de la compañía también son de la empresa. Por ejemplo, un auto, simple, cosa que deberíamos aclarar. Seguimos con los problemas. Y es casi un clásico encontrar en las empresas familiares una falta de gestión profesional de la administración y ausencias de visiones definidas y compartidas. Si esto no sucede, es un verdadero problema. También está siempre la duda si incorporamos terceros, no familiares, a la empresa. Y habrá quien diga que sí y habrá quien diga que no. Eso lo vamos a ver con más claridad cuando entremos en el ámbito, digamos, del protocolo familiar.
Necesidad de continuar la empresa al fallecer el fundador. Esto es muy importante porque en muchos casos se da que cuando muere el fundador no hay interesados dentro de la familia en continuarla. Entonces, y habrá quienes sí quieren y habrá quienes no quieren, con lo cual es un tema de discusión. Falta de planificación patrimonial sucesoria, nadie planifica su sucesión. Y cuando digo no planifica su sucesión, no es solamente la parte hereditaria, sino la parte de organización. ¿Quién me va a suceder si yo no estoy? Eso se soluciona en parte con un buen protocolo, que ya vamos a ver en unos instantes. Y como profesionales tenemos que advertir algo que es muy importante. Es muy difícil hacerlo, ciertamente, porque a los padres que están en la compañía no les gusta escuchar esto, pero en las empresas los hijos son diferentes en vida de los padres que en ausencia de ellos. Esto significa que cuando fallece el padre o los padres que están en la compañía, ahí suelen aparecer actitudes de los hijos que hasta ese momento no eran visibles. Visiones de poder, ganar más dinero, primero estoy yo, en fin, ese tipo de situaciones hace que tengamos que marcar firmemente una alerta. Cuidado con esto. Ahora bien, le voy a plantear un par de preguntas y ustedes me dirán si es verdadero, si es falso o cómo lo juzgan. Pero la realidad es que estas cosas que son realmente muy conocidas, si la primera generación construye el éxito, la segunda vive como un rey, la tercera no deja nada, padre fundador, hijo gastador y nieto mendigo, ¿es cierto o no? ¿Es verdadero o falso? Digamos que como asesores, la respuesta nuestra es que esto es falso. Tenemos al alcance de nuestra mano un solo elemento, en realidad, que tenemos que hacer jugar muy bien, que es crear consenso y convencer. En la medida que no podamos convencer al fundador o a la familia de cómo debe organizarse la empresa, y ese verdadero se va a convertir en falso. Evidentemente, sinceramente, es un problema de convencimiento. Entonces, ¿es verdadero? ¿Es falso? Y sí, es verdadero si no hay consenso, es falso si hay consenso y logramos vencer esa barrera. Ahora, los primeros grandes dilemas que se presentan en las empresas familiares son, por ejemplo, ¿qué está primero ante un problema serio? ¿La empresa o la familia? Luego les comentaré un caso terrible de organización, donde interviene el yerno y, digamos, el dueño de la compañía, suegro en este caso, donde un conflicto X lleva a una decisión que pone en juego, digamos, esta duda de si está primero la empresa o está primero la familia. Y no es un tema menor, por cierto. ¿Es posible lograr el equilibrio familiar en la organización? Sí, es posible. Volvemos un poquito a lo verdadero y falso. Lo vamos a tratar de lograr el equilibrio e internamente la familia, no nosotros solo como, digamos, asesores, sino la propia familia, si logra ese equilibrio, digamos, ese concepto de familia empresaria, efectivamente van a poder lograr el equilibrio y por supuesto van a poder, digamos, poder hacer efectiva la organización. ¿Seremos capaces como familia de llegar a buen puerto? Y sí, está relacionado, muy relacionado con el punto anterior. Si logran el equilibrio, el consenso familiar, evidentemente van a llegar a buen puerto. Es de vital importancia la visión compartida y la voluntad de continuidad, sin ninguna duda. O sea, nada puede ir adelante
si no tenemos o no podemos crear esa visión compartida y la voluntad de continuar con la empresa. O sea, lo que decimos habitualmente, ponerse la camiseta, bueno, es eso. O sea, lograr esa visión compartida. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero sugiero, y ponernos de acuerdo. Consenso, en una palabra. Los profesionales, digamos, ¿podemos contribuir al desarrollo y continuidad de las empresas familiares actuando solos? No. Hoy día los problemas que se presentan en las organizaciones y en las familias, evidentemente llevan a que un profesional en administración o contador solo es imposible que pueda llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque el tema de las relaciones personales va a necesitar el apoyo de coaching, vamos a necesitar abogados también para algunas cosas internas que haya que replantear, para incluso realizar el famoso protocolo, escribanos, en fin, ingenieros, si se tratan de fábricas. O sea que ya digamos, el profesional solo no va a poder llevar adelante buen puerto la compañía, ya que es imprescindible hacer digamos, un esquema de enfoque interdisciplinario, sin ninguna duda. Y ahora entramos en los incómodos porque un tema muchas veces álgido y que lamentablemente se producen. ¿Por qué cobramos sueldos o recibimos beneficios diferentes si somos de la misma familia? Y bueno, como veremos más adelante, las familias no son, es decir, las empresas no son igualitarias, o sea, no son sociedades igualitarias. Un hijo tendrá capacidades para determinadas cosas, otro hijo para otras. Alguien se capacitará diferente que otro, y por lo tanto es muy importante dejar aclarado que estas circunstancias deben resolverse antes de que se produzca el problema. ¿Por qué a fin de año se reparte lo mismo para todos si yo me forcé estudiando en la facultad y mis primos siempre fueron unos vagos? Bueno, es la apuesta, digamos, del punto anterior, pero es un problema que realmente hay que solucionarlo, porque si no empiezan lo que veíamos antes, ¿no? Los celos, las envidias, y digamos, son porque en realidad que no tienen solución práctica, sino que es solución de hablar. ¿Por qué debo trabajar en la empresa de mi familia cuando puedo tener oportunidades brillantes fuera de ella? Y además ganaría más dinero. Bueno, lo dicho, es muy importante que todos estemos sintonizando la misma radio, o sea, con el mismo empuje, con el mismo consenso, y no tener dudas si me conviene o no estar en la compañía, porque en ese caso, si no está interesado digamos, en seguir el rumbo fijado en la compañía, evidentemente va a ser mejor que no participe, va a ser mejor que no participe, y alguien se lo va a tener que decir. ¿Por qué tengo que esperar a heredar para ser rico? Es lo que generalmente si las ansiedades de querer cobrar más de lo que la empresa da o cobrar más de lo que las expectativas personales le puede brindar a cada una de las personas, puede ser que alguno esté para un cargo y otro no, como ya dijimos, la verdad que son dudas que hay que rápidamente aclararlas. Y la lista de los por qué sigue y sigue. Pero la realidad, y lo más importante de esto, que hay que tener en cuenta, es que las conversaciones no conversadas son siempre muy peligrosas. ¿Qué significa esto? Y bueno, todos los ejemplos que hemos planteado recién, evidentemente lo tenemos que conversar antes, porque si no lo conversamos, esas no conversaciones son muy peligrosas. Estando ya dentro de la organización, es muy difícil poder, digamos, replantear los temas,
porque ya seguramente deben haber tomado parte otros integrantes de la familia en estas dudas. Pues bien, vamos ahora a ver algunas reflexiones que nos van a ayudar a entender el tema de los conflictos en las empresas familiares. Lo que yo le decía antes, la empresa familiar no es una comunidad de iguales, no lo es. Lamentablemente los hijos a nivel familiar son iguales para los padres en general, ¿no? En el ambiente normal los hijos son iguales, pero a nivel de las empresas los hijos no son iguales, no tienen las mismas capacidades para determinadas funciones. Y la empresa familiar no es inmortal, hay que reinventarla. Vamos a ver el ejemplo de Cargill en unos instantes, y acá hay que tener en cuenta algo, que si nosotros o el empresario se fija una sola idea en la compañía y va adelante y las cosas por ahí no le van bien y sigue con la misma idea y los mercados cambian y sigue con la misma idea, lo único que va a pasar es que por no cambiar de idea, se dice, va a acabar su propia tumba. Y es cierto, las empresas, debido a los cambios permanentes que hay sociales, comerciales, de tecnología, evidentemente hay que reinventarla, perdón, así se dice, permanentemente. Otra cosa que tenemos que tener muy claro, que el empleado familiar no tiene inmunidad a la hora de los despidos. Y yo digo que es preferible llorar antes. Sea si un hijo o una hija o un primo o un sobrino no está para una compañía, hay que decírselo. Vos no estás para esto y lloraremos, no nos gustará, pero es preferible tomar esa decisión antes y no después. Por último, es imprescindible saber manejar el costo del consenso, es decir, una zona porosa y permeable. Y esto es cierto, porque en definitiva, ¿qué es el consenso? El consenso es un intercambio de ideas, un intercambio, digamos, de posibilidades presentes y futuras, y que eso hay que saberlo manejar. Cuando hay opiniones diferentes, cuando hay ambiciones distintas, lograr el consenso implica ir zarandeando, o sea, pasar la zaranda por las distintas dificultades que puede haber, y lograr que todos nos encaminemos en la misma ruta. Y eso tiene un costo que a veces alguien quedará fuera de la empresa, habrá incluso algún costo financiero, económico de hacer inversiones en algún aspecto en la compañía. En fin, manejar, crear consenso, evidentemente, al ser una zona permeable, que pasan unas cosas, pasan otras, es un tema sumamente importante en la conducción de las empresas familiares. Y ahora les voy a comentar dos pensamientos referenciales que evidentemente nos marcan. A nosotros como asesores tenemos que convencer, parte de nuestro trabajo, de convencer a los socios fundadores o en general a las familias. Planificar a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, ha dicho Peter Drucker. Y esto es cierto, o sea, a mí no me interesaría y a nadie le interesaría decir que va a comprar un tractor nuevo, por ejemplo, si no sabe cuál va a ser en el futuro los beneficios que implica concretos, los beneficios concretos que implica comprar ese tractor. El hecho de comprar el tractor en sí, esa planificación, no sirve. Que voy a comprar algo en 2 años, no. Tengo que saber en las situaciones actuales qué me implicaría comprar ese tractor, o ese bien, o esa inversión. Un tema muy importante que a veces no se tiene en cuenta. Y la otra es la que le comentaba, o sea, el tema de replantear las empresas. Fíjense,
Como compañía, nosotros hemos creído en los mismos valores por 125 años, los mismos valores, con los mismos objetivos, con el consenso necesario, aunque el negocio lo hemos cambiado cada 5 años. Esto lo dice el bisnieto de William Cargill, que fue el fundador de Cargill, una empresa multinacional, como sabemos. Y qué importante es esto, ¿no? Han mantenido los mismos valores, las mismas creencias, pero han cambiado, o no cambiado, sino han acoplado distintas actividades y las que hacían posiblemente las han adecuado a los cambios que hablábamos, tecnológicos, de calidad, etc. Bien, me gusta siempre hacer alguna referencia a los cuentos sufíes, que son cuentos que se pueden en realidad relacionar a la vida humana, digamos, a las empresas. Y dice así: estaba una persona dando vueltas alrededor de un farol y vueltas, 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 hasta que pasa un amigo y le dice: ¿qué haces acá debajo del farol dando vueltas? Y esta persona le dice: estoy buscando las llaves. Ajá, bueno, deja que te ayude. Y empezó a dar vueltas, vueltas y vueltas, hasta que llega un momento y dice: pero escúchame, ¿vos estás seguro que las llaves las perdiste acá? No, le dice: no, no, yo las llaves las perdí en el bosque. ¿Y por qué buscas acá las llaves? Y porque acá hay luz. Esto que parece algo simple, no lo es tanto. O sea, tanto las empresas familiares como cualquier otro tipo de empresa, como en la vida personal, no tenemos que buscar en lugares equivocados. Eh, Debemos salir de la zona de confort. Zona de confort no es el aire acondicionado, no es tener un coche lindo, sino que la zona de confort es salir un poquito más de lo que ya conocemos para buscar otras cosas en los lugares indicados. Entonces, este buen hombre nunca va a encontrar las llaves porque hay un farol y hay luz, porque las llaves no las perdió ahí. Conclusión, debemos enfocarnos y las empresas familiares deben enfocarse en cosas reales y no en suposiciones. Ciclo básico del desarrollo de una empresa familiar. Y bueno, acá tenemos por un lado las personas realizándose, tenemos las familias generando felicidad y por otro lado tenemos las empresas creando riquezas. Este ciclo básico es dependiente una de otras variables, porque si las empresas crean riquezas, si la familia al crear riqueza está, digamos, generando felicidad, pero las personas familiares que están trabajando no logran realizarse, van a estar descontentas, van a buscar otras alternativas laborales, en fin, evidentemente ese ciclo puede cortarse. Si las empresas no crean riquezas, es muy probable que las personas no puedan realizarse y que la felicidad en la familia esté condicionada. Y bueno, y así sucesivamente, este sería el ciclo básico. O sea, y en el fondo, fíjense que siempre aparece la palabra fin, siempre aparece la palabra consenso, porque todo esto se logra si todos estamos de acuerdo en algo. Y ese es el punto importante a considerar en los cambios que hay que hacer en las empresas familiares, que nos escuchen como asesores, digamos, multifacéticos, ¿no? O sea, no multifacéticos, sino multisectoriales, al coaching, al asesor en administración, al abogado, si hay que hacer cambios de estatutos o lo que fuere. Entonces, una vez logrado eso, y yo pongo mucho énfasis en esto, en que tener la capacidad de convencimiento, este triángulo, podríamos decir, se va a lograr, pero si alguna de estas cosas falla, evidentemente la empresa va a estar en peligro. Esto es claro. Distintos roles familiares. Bueno, ¿qué puede pasar?
en cuanto a los roles familiares. Bueno, puede pasar que la propiedad se hereda, o sea, muere el fundador, muere el presidente y, digamos, si eres accionista, las acciones pasan a, digamos, la herencia a otras personas, a los hijos, por ejemplo. Y en ese caso, lo que hay que hacer es que estas personas se formen como accionistas. O sea, no se metan posiblemente en la organización, en el día a día, sino habrá que formarlos como accionistas. Y para eso el nivel de información que debe manejar, no sé, un tablero de comando que se les haga especialmente a estas personas, conviene que cuando la propiedad se hereda, haya que formarse como accionistas. Si uno hereda algo y no está en condiciones porque no sabe cuál es la operatoria de la empresa, no sabe cuál es la filosofía de la empresa, lo más probable que le convenga es, digamos, eso, formarse como accionista. Ahora bien, si digamos, este es otro rol, que es cuando el dueño está, digamos, en la línea, tiene que saber claramente que la gestión se gana. O sea, hay que estar capacitado acá para administrar. Es otro rol distinto a cuando uno hereda y no conoce, digamos, la gestión de la compañía. En la gestión, el estar capacitado está muy relacionado con el liderazgo, con el manejo de la tecnología, hoy día más que nada, de dar el ejemplo, en fin, de lo que se llama llevar consenso, digamos, de organización a quienes tiene que supervisar. Y por otro lado, como la familia ya se nace con un esquema, digamos, prefijado, esa persona, ese familiar, podrá elegir pertenecer o no a la empresa. Venderá sus acciones, podrá decir, papá, no quiero ir a trabajar, no quiero esa vida empresaria, mi vida es el deporte. Entonces, ese es el otro rol que pueden asumir, digamos, los familiares ante distintas circunstancias. Bien, ¿cuál es la evolución cultural que puede llegar a tener, que tienen generalmente las empresas familiares? Tenemos una primera generación donde generalmente está, digamos, la dirección de la compañía está en manos de padres, hijos, hermanos, o sea, en una familia que es consanguínea, y siendo consanguínea, lo que hay es una monocultura familiar. Eso está claro. Si han logrado el consenso familiar, si han logrado la idea de familia empresaria, es obvio que va a haber una monocultura familiar, aunque haya algún disenso, pero la cultura familiar va a ser una. Ahora, ¿qué pasa cuando ya entran en la organización, por ejemplo, hermanos, primos, y ya es una familia consanguínea? Pero ¿y qué pasa cuando entran cuñados, yernos, nueras, que forman, digamos, una familia política, no es familia directa? Bueno, ahí se produce una cultura familiar mosaico. Distintas opiniones, distintas culturas, distintas ambiciones. O sea, como no formaron parte de la familia empresaria, ya ahí se forma esta cultura familiar mosaico con diferentes diferentes conceptos, hasta de organización o lo que fuera. O sea que este es un tema muy importante que deberá ser muy bien reflejado en el protocolo, que ya vamos a ver. Bien, como asesores, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos para poder hacer digamos, un aporte eficaz de cuál es el camino a seguir, porque la verdad es que no podemos decir a una compañía, mira, tenemos que ir para allá cuando realmente el estado, digamos, de la sociedad, de la empresa, es otro, empresa y familia, ¿no? Entonces ahí tenemos una matriz de tamaños relativos
que es la siguiente. Miren, acá tenemos la empresa por un lado y tenemos la familia por otra. Si cuando nosotros vamos a hacer nuestro trabajo nos encontramos con una empresa grande y la familia es grande, y ahí hay que hacer un protocolo de quiénes van a participar directamente en la compañía, quiénes van a ser accionistas, quiénes van a ser directores. O sea, la familia es grande y la empresa también es grande. O sea que ahí tenemos que armarnos de una estrategia compleja, pero que nos permita tener seguridad sobre cómo funciona la empresa y manejarla de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué pasa si la empresa es grande y la familia es chica? Ahí, como la familia es chica y la empresa es grande, profesionalmente deberíamos sugerir de que se tome la dirección familiar, o sea, se haga un esquema de dirección y quizás no convenga meterse tanto en la operatoria, porque la empresa es muy grande y siempre es preferible tener una visión, digamos, de dirección, con un buen tablero de comando, con una buena gestión, poniendo gente de confianza posiblemente dentro de la organización, pero los accionistas, o en este caso la familia, le convendrá tomar una idea de dirección. Ahora, ¿qué pasa si la empresa es chica y la familia es grande? Y acá tenemos que empezar a podar, a formalizar. No todos, evidentemente, podemos estar en la compañía, por más que seamos capaces, y este es un punto importante. Por ahí en la familia hay muchas personas que, digamos, 3 hermanos, de los cuales 2 son capaces de ser gerentes administrativos financieros. Pero como la empresa es chica, hay que elegir a uno. O sea, eso se llama podar, formalizar. Ahora bien, si la empresa es chica y la familia es chica, ahí lo que hay que hacer, si hay una persona que pueda ocupar una determinada función, esa persona, mejor dicho, debe ser capacitada. O sea, ahí debemos cuidar las capacidades, porque somos pocos y la empresa es chica. Es muy distinto que la empresa sea chica y la familia grande, donde de 2 debe quedar uno. En la empresa chica y en la familia chica, si hay uno, tenemos que capacitarlo. Ahora bien, podemos evaluar también desde un punto, digamos, de desarrollo dinámico, que es el gráfico muy similar, pero es totalmente distinto. Bien, acá tenemos el desarrollo de la familia, de la empresa, perdón, y el desarrollo de la familia. Si queremos plantear un problema de evolución, fabricar más de lo mismo, ganar un mercado más, pero fabricando lo mismo, y la familia está en armonía, estamos todos de acuerdo, consenso familiar, etc., lo único que tenemos que seguir es explotando la unidad y el compromiso. Por 1, 2, 3, 5, 100 unidades, es lo mismo, o 1, 2, 3, 4, 5 mercados. Ahora, ¿qué pasa si evolución significa seguir con la misma, digamos, filosofía empresaria, pero, digamos, cambiando de colores, ese tipo de cosas, pero no cambiando la operatoria? Se produce un proceso de evolución en el desarrollo de la empresa, pero la familia, digamos, tiene una picazón, no se llevan bien. Bueno, en ese caso habrá que dejar las cosas como están. Evidentemente no es el momento de hacer ningún tipo de evolución hasta que no formemos el consenso y la familia empresaria. Evidentemente tendríamos que decir, mira, no es el momento de evolucionar, dejemos las cosas como están y vayamos analizando la posibilidad de evolucionar. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la revolución? Revolución significa cambiar la dinámica de la empresa, ya sea si hoy fabricamos zapatillas, sigamos fabricando zapatillas, pero queremos fabricar jeans, o sea, se abre el desarrollo, la operatoria de la empresa. Pues bien, si la familia está en armonía, uno percibe que está todo bien, lo que ya dijimos, bueno, habrá que esforzarse más.
pero que está contenido dentro de un esquema de familia empresaria. Ahora, si la revolución se quiere producir cuando la familia está en picazón, ahí hay que hacer un plan de cambio. O sea, no se va a llegar a un acuerdo seguramente, es muy probable, salvo que logramos cambiar digamos, las ideas, pero es muy difícil y ahí habrá que hacer, como les dije, un plan de cambios. ¿Qué es esto? Y venderla, cerrarla, en fin, habrá que poner nuevos accionistas, en fin, habrá que replantear toda la operatoria. El protocolo familiar. Bueno, vamos a buscarnos ahora el protocolo familiar, que es la parte más importante de lograr, digamos, en las empresas familiares. Y esta es la idea general, esta es la idea básica del protocolo. Familia unida atrás, digamos, de una idea. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Y bueno, escribiendo las cosas. Entonces, protocolo familiar es un acuerdo marco escrito lo más completo y detallado posible que regula relaciones entre empresa y familia. El protocolo tiene que abarcar, al momento de ser confeccionado, ya lo vamos a ver, todos los ítems que puedan crear conflictos si no se mencionan en el protocolo. Recuerden que digamos, las cosas no conversadas oportunamente son muy peligrosas, como les decía yo antes. Y acá en el protocolo tenemos la oportunidad de poner todas las cosas que nos pueden llegar a, digamos, a permitir bien, desarrollar bien el concepto, digamos, de empresa de familia. Ahora bien, hacer un protocolo no es fácil, requiere de muchas reuniones con consultores, familia, etcétera, etcétera. Es un largo proceso de elaboración porque va a definir realmente una guía para el futuro. Con la aclaración de que si sucede algo extraño, digamos, no previsto en el protocolo, habrá que modificarlo. El protocolo no es una cosa rígida que es esto y no se cambia más. Sí, se va a cambiar si algo sucede que no lo tuvimos previsto. Entonces ahí sí, digamos, deberíamos ayornarlo. Y otra cosa, ¿no? Es un guante hecho a medida. No hay un protocolo que se pueda aplicar a dos empresas iguales. No lo hay, porque en definitiva no hay dos empresas iguales. Por detalles, por lo que fuera, pero la realidad es que hay que hacerlo a medida. Es un guante hecho a medida. Bien, permisas para confeccionar el protocolo. Y sí, para lanzarnos a hacer un protocolo, la empresa debe ser rentable, económicamente viable, sustentable en el tiempo y con posibilidad de crecer. No vale la pena hacer ningún tipo de protocolo, perdón, si no existe la idea de continuidad de empresa. Si sabemos que la empresa no va a dar resultados. Por lo tanto, estas variables, estas condiciones de rentabilidad, de viabilidad, de sustentabilidad y de crecimiento, tienen que ser absolutamente viables. Debe existir un proyecto común con consenso. Ya hemos hablado mucho sobre esto, con lo cual sigamos al otro punto que dice que si algún familiar no comparte el protocolo, lo mejor que puede hacer es no participar. Y ahí surge también el tema de que es preferible llorar antes que después. O sea, si no está interesado en lo que es la familia, en lo que es la empresa, en lo que es el protocolo vigente, mejor que no participe. Y el protocolo es un instrumento que profesionaliza a la familia, porque al darle pautas claras de crecimiento, de desarrollo, de funcionamientos y demás, lo que está haciendo es profesionalizando a la familia. Y es evidente que la idea es lograr la familia empresaria. Bien, estos serían los procesos de elaboración de protocolo. Acá se ponen todas las cosas que hay que tratar, todas las cosas. Segundo paso es el estudio de los temas.
cuando uno hace, digamos, las reuniones, lo que tiene que hacer son reuniones individuales, no reuniones con toda la familia, sino con el padre por separado, la madre, un hijo, otro hijo, o lo que sean, los familiares que sean. Y ahí, una vez que se les detalla todos los aspectos a consensuar, va a haber opiniones de aceptación o de rechazo o de no acuerdo, con lo cual vamos a tener que todo lo que esté acordado con todos, eso pasa directamente al protocolo. Donde hay desacuerdos, evidentemente tenemos que volver a tomar contacto para replantear los desacuerdos con todos los integrantes. Si eso no se soluciona, lamentablemente el protocolo se dispondrá de determinada manera, y lo dicho, si alguno no está de acuerdo, se quiere retirar de la compañía, lo puede hacer. Bueno, se hacen reuniones familiares, se consensúa el protocolo y después se hace la presentación y la aprobación final. Pero es importante hacer las reuniones individualmente con los integrantes, digamos, de la empresa familiar, y en esa reunión puede estar el asesor de administración, por ejemplo, pero también el abogado y el que haga coaching, por si hay alguna duda, alguna pregunta o algo. Bien, yo acá les voy a mostrar solo tres tipos o tres puntos nada más que se pueden considerar en un protocolo. De toda esa lista que yo les mencionaba, que puede ser, digamos, muy numerosa si es necesario. Bueno, ¿qué tipo de empresa familiar queremos ser? Ese es un tema que lo tenemos que consensuar. ¿Queremos ser una empresa tipo bolsa de trabajo, donde todos los familiares entran, donde entran personas que se les crean puestos innecesarios, etcétera? Ese es un tipo de empresa. ¿Queremos hacer esto? ¿Queremos hacer una empresa familiar tipo gerencia familiar, donde todas las gerencias están en manos de la familia? ¿Queremos hacer una empresa de dirección familiar, donde la familia quiere ser director y cubrir los cargos gerenciales con otras personas de confianza o las personas que ellos decidan? Una empresa de capital familiar solo, que no haya capital, digamos, de terceros fuera de la familia. Empresa familiar de distintos involucramientos, por ejemplo, una empresa familiar que primero construya un edificio, también haga, no sé, partizaciones dentro de la misma empresa, distintos involucramientos. Y después tenemos la empresa coyuntural familiar. Esto que son empresas que se hacen para un objetivo. Logrado ese objetivo, se terminó la empresa. Bueno, esto es importante definirlo, hacia dónde vamos y cómo vamos, porque cada una de estas empresas tiene una organización diferente. Bien, la otra cuestión que me gustaría comentarles es sobre la propiedad de la empresa, un punto importante que tiene que figurar en los protocolos. El protocolo debe definir la mecánica sobre la elección de autoridades, cálculo de dividendos, tablero de control de la propiedad y posibilidad de asociaciones. Todo esto tiene que estar bien definido. Tomo la última parte, posibilidad de asociaciones. ¿Vamos a querer en el futuro que el capital externo a la compañía, queremos o queremos que la empresa sea solamente de capital familiar? Bueno, todo esto tiene que estar digamos, colocado dentro del protocolo. El protocolo debe permitir que cualquier socio pueda decir, yo quiero vender, y que el procedimiento esté establecido y sea claro. O sea, no se le puede permitir prohibir a una persona que quiera vender, quiera salir de la compañía, pero no de cualquier manera. O sea, tiene que saberse, por ejemplo, a quién se vende, cuáles son las prioridades. ¿Se puede vender a la competencia? Me parece que no. O sea, ahí se podrá una cláusula que diga, si querés vender, perfecto, pero no le vendas a la competencia. Otro tema es a qué valor hay que vender, si a valor patrimonial proporcional, si a valor de mercado, si, qué sé yo, a un valor estimado.
pero esto tiene la idea de no regalar las acciones. Eso no hablaría bien de la compañía y daría más facilidades, digamos, a que entren personas que por ahí la familia no quiere. Y por otro lado, si se vende a un tercero, pero siempre que se haga con la cláusula de fair refusal. ¿Qué significa esto? Es que si González me ofrece por 50 acciones 100 pesos, yo esas 50 acciones las tengo que ofrecer a los socios ya existentes. Si algún socio, cualquiera, que no es González es un externo, la quiere comprar a 50 pesos, bueno, perfecto, la compra, él tiene derecho prioritario a comprar en las mismas condiciones reales y concretas que estuviera recibiendo uno de los socios. Bien, otro de los aspectos es el trabajo de los familiares. Aspecto prioritario, conservar la empresa, esto hay que ponerlo en el protocolo, capacidad para el puesto en cuestión, no cualquiera puede ocupar cualquier cosa, que el trabajo a realizar sea efectivamente útil para la empresa, que no sea una actividad inventada para darle trabajo a alguien, a un hijo de alguien, o que sea un amigo del hijo, todas esas cosas que vayan de alguna manera protegiendo la calidad de la gente que está en la compañía. Y debe estar un camino progresivo de acercamiento a la empresa. Esto significa cuando, por ejemplo, una persona familiar se proyecta que va a entrar a la compañía en 6 meses, previamente capacitarlo, que tengan alguna experiencia previa o algo como, digamos, que cuando ingrese a la compañía pueda aportar cuestiones y se meta en el ritmo de la compañía rápidamente. Y es indispensable la aprobación del familiar por parte del directorio o consejo de familia. Bueno, y tenemos un desafío final, o sea, de nuestra gestión, y un desafío final por parte, digamos, de la empresa, del fundador o de la empresa familiar. Y es el siguiente. William Shakespeare dijo, sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Sí, señor, esta es la realidad, hasta aquí somos lo que somos, pero si hacemos cambios, ponemos en línea las cosas, seguramente tendremos otro perfil superador. Bien. Bueno, hasta acá todo lo relativo, digamos, a empresas de familia. Como asesores es un desafío, porque no debemos olvidar que la familia no son escritorios, no son máquinas, no es un sistema de costo. La familia son ni más ni menos que personas. Entonces, si queremos ayudar a consolidar una empresa familiar, debemos tener presente que las personas a veces están ubicadas en lugares que no son los correctos. Antes de decidir si está o no la compañía, tenemos que evaluar muy bien si no nos estamos equivocando nosotros. Y por último, desde el punto de vista profesional, tener en cuenta que, como yo les dije durante la producción del PowerPoint, este tipo de cosas no son para una sola persona. No nos creamos, la verdad que no podemos creernos Superman, de querer abarcar cosas que no sabemos, y fracasaremos. Entonces, la profesión, y este fue el objetivo un poco de la charla también, tenemos que cuidarla y compartirla. Saber que esto llegará a buen fin si realmente sabemos manejarlo. Muchas gracias.